Bueno, jo crec que al final l'Ajuntament atendrà raó, a més, vull dir, nosaltres estem complint compromisos polítics nostres, objectius de sostenibilitat i de bona gestió de residus, però també estem complint, i això vull fer una advertència molt important, objectius de la Unió Europea que són objectius o d'obligació. Vull dir, no és una qüestió el tractament de residus i la millora d'aquest tractament i la millora de com se gestiona i reduir, diguem, el que se va a abocador i per tant tindre plantes de tractament en les condicions òptimes és una obligació i per tant nosaltres continuarem insistint en que hi hagi la major cordialitat i en aquest cas no volem plantejar mesures dràstiques, però jo crec que encara estem en un moment on se poden tindre converses i descriure la situació i en aquest cas registrar un estimable col·laborador. Yo sé que se te han adelantado el otro día la cómo ha quedado qué simpático. Bueno, sabeu que hi ha una asseguradora, ara està fent la feina, no? Diguem, d'avaluar els danys i per activar, diguem, la reparació el més immediat possible, és a dir, en el qual les mesures de seguretat que se van a complir en una planta que reunia condicions per a que en un moment d'aquestes característiques els danys foren molt menors dels que podien haver-se produït. Lògicament nosaltres la gestió de residus quan l'hem de derivar a aquest tipus de plantes ho tenim una xarxa ben coordinada per a poder derivar els voluminosos a altres plantes que puguin fer front, vull dir, això no és un problema i lògicament volem que aquesta asseguradora acabi ja definint quina és la despesa, el cost i per tant l'execució de l'obra per a que siga de manera immediata. Jo vull agrair lògicament la col·laboració que se va tindre del Consorci de Bombers i dels professionals que estaven allí perquè va ser, diguem, vam poder minimitzar algo que lògicament també ens preocupa i ens ocupa, no? I és que la gestió dels polvorinos és una tasca molt complexa i hi ha que tindre molta cura també la ciutadania de com tractem aquests residus per a que en el moment que vagin a planta no siguin perillosos, no poder sortir conseqüències com aquestes, en aquest cas un incendis. Estan revisant els vídeos, hi ha una xarxa, no, de vídeos i se trobarà, diguem, la causa de l'incendi, que en tot cas és accidental, almenys a priori, no? Però se revisarà i s'està fent aquesta investigació interna. Considera que los productores piscícolas ya avanzan del 20% en la producción autonómica. Bueno, ¿cuál es la valoración de la Consellería y qué protocolos no se están estableciendo entre el campo y la administración autonómica ahora en esta época de pandemia? Bueno, lo de los aforos es algo positivo, yo creo que además, porque normalmente los aforos si suben, lo que queremos es que vaya en concordancia con los buenos precios de que el campo pueda haber recompensado una muy buena producción. Y yo creo que este año vamos a vernos satisfechos también, el año pasado también estamos satisfechos con los datos finales, con lo cual este aforo creo que se va a reproducir, ¿no?, en una muy buena tasa de pago en el campo, con lo cual será un buen producto, al menos a priori. También sabéis que la situación de la pandemia, ¿no?, y como en muchos países de la Unión Europea ha habido un aumento de las exportaciones, todo lo derivado de la vitamina C, etcétera, con lo cual los cítricos a día de hoy valencianos están muy bien posicionados y lo que esperemos que efectivamente se cumplan lo que es las expectativas que tenemos. El protocolo que tenemos con los agricultores lógicamente pasa por, y esto pasa en todos los sectores, que guarden todas las distancias, las medidas de seguridad, higiene, etcétera, que se pueda trabajar, por ejemplo, por grupos ciclos de temporeros, es decir, que no haya variables, ¿no?, en los temporeros para que no haya más movilidad de la que ya hay. De todas maneras, somos una comunidad que como tenemos nuestra gran producción, que podrían ser los cítricos, tienen muchos meses al año, nuestros temporeros son consolidados. Dijéramos, tienen pocos, relativamente pocos por los que son consolidados de fuera, con lo cual tener a los temporeros aquí, saber dónde viven, son vecinos y vecinas, son nuestros compañeros y compañeras, con lo cual va a ayudar muchísimo para que si sucediera algún caso de algún brote, poderlo controlar y de hecho esta misma tarde hago una visita a Vila Real para ver unas posibles instalaciones en el caso de tener algún brote que no pueda en sus alojamientos que ellos ya tienen guardar esas cuarentenas independientes, activarlo. Sí, la compañera María. Bueno, yo quería preguntar más que
falta algún trámite para el plan general de... Bueno, como sabéis, en la parte de medio ambiente nosotros podemos ya en esa comisión y bueno, la adaptación que tenga que hacer a las recomendaciones que se han hecho por parte de Castellón, del Ayuntamiento, pues entiendo que se tomarán en consideración. Pero yo creo que ya podemos decir que el PCU de Castellón es una realidad y estamos todos satisfechos con ello. ¿Tengo alguna cosa?